they conceded, however, they can be part of the mood disorder pattern. It's not a mood disorder. Oh, I'm aware of your beliefs, Karen. Well, were they open this time with the new evidence? One of your arguments is a dog. You submitted video of a dog acting differently to one of your patients at different times. It is more dramatic than that. They are what they believe they are. The brain has learned to defend itself. You speak of them like they're supernaturally gifted, like they have powers or something. Karen, these are patients. They have been through trauma. And perhaps now they are capable of something we are not. We have brain scans now. DID patients have changed their body chemistry with their thoughts. Se me hace muy interesante cómo puede existir un mundo de superhéroes tan distintivo como los que nos presenta M. Night Shyamalan en su trilogía de Unbreakable, y pasar tan desapercibidamente como lo hizo, especialmente con el cierre de esta trilogía con Glass, donde se nos presenta el choque final entre este superhéroe y supervillanos. Tal vez la razón de la poca aclamación de estas películas es la peculiaridad con la que nos presentan a estos superhéroes, o tal vez es otra cosa. Actualmente, el género de superhéroes ha sido uno explotado descomunalmente por muchos estudios en los últimos años. Es necesario considerar esto y que el género de superhéroes ha tomado un giro muy radical a lo largo de la última década. Giro que en la mayoría de estas películas que vemos se nos ha planteado una idea de cómo un superhéroe debería de ser o actuar, cómo deberían comportarse y las problemáticas que enfrentan. Pocas de ellas han planteado cuestionamientos como los que nos plantean los superhéroes de Shyamalan, cuestionamientos relacionados más con problemas existenciales acerca del rol que jugamos en la sociedad y la ambición que nos damos, el propósito que cumplimos y en menor medida relacionados con conflictos políticos o sociales de gran escala, como suelen ser en las grandes blockbusters de la actualidad. Entonces Shyamalan nos expone planteamientos que pretenden mostrar al superhéroe o supervillano como un ser humano más, personas dotadas con dones que últimamente buscan el saber qué debemos, ellos como superhéroes y nosotros como humanos, hacer con esos dones y cómo utilizarlos correctamente. Los superhéroes de M. Night Shyamalan son muy peculiares en muchos sentidos. No tienen superpoderes que los haga resaltar a primera vista. De hecho, todos los poderes que llegamos a ver en esta serie de películas son extraordinarios pero hasta cierto punto finitos, limitados a varios momentos de exposición que vemos poco en estas películas, pero a fin de cuentas mortales, como tú y yo, pero aún así con algo especial en ellos. Algo muy especial o marcado que tienen en común son los traumas. De alguna manera, cada uno de los héroes de Shyamalan han sufrido diferentes tipos de trauma que los marcan de una manera radical en sus vidas. En Unbreakable conocemos a David Dunn y a Elijah Price, ambas personas que padecen de una falta de significado en sus vidas y de un vacío que no parecen poder llenar con nada, pero que poseen un don excepcional a los demás y de los cuales existe una correlación entre sus respectivos poderes. Es aquí que es resaltable en cada uno de los casos los traumas que han sufrido, que se relacionan con esta búsqueda de significado y con su sufrimiento de alguna manera. Este sufrimiento además cumple con un propósito mayor en las vidas de los protagonistas que marcan sus vidas y los caminos que a todos se nos presentan en cierta etapa de nuestras vidas. En David vemos este trauma desarrollarse cuando es pequeño y casi es ahogado por accidente. El desprendimiento de lo que creía le daba propósito en el fútbol americano al dejarlo por un supuesto accidente que sufrió en sus años de universidad. El sentimiento de tal vez haberse equivocado en las decisiones que tomó en cierto punto de su vida. Luego tenemos a Elijah, que nació con una condición médica que provoca que sus huesos se rompan fácilmente, la osteogerosis imperfecta, y ha sufrido toda su vida de fracturas constantes desde pequeño que no le han permitido desarrollarse como los demás. En esta primera película, vemos cómo a través de los traumas nuestros protagonistas se encuentran en el camino hacia lo que deberían de estar haciendo, es decir, su propósito. Particularmente en David, quien así como todos en algún momento sienten un vacío, falta de significado que parece no puede llenar con nada, ni con nadie.
This morning was the first morning that I could remember that I didn't open my eyes and feel sadness. I thought the person that wrote that note had an answer for me. Es entonces, en la segunda película de esta trilogía, Fragmentado o Split, que Shyamalan nos habla directamente a los traumas que sufrimos a lo largo de nuestras vidas de una forma más evidente. Ahora nos introduce a Kevin, un joven que sufrió la pérdida de su padre de pequeño y la agresividad y falta de amor de su madre a lo largo de su crecimiento, lo que le ocasionó un grave trauma y consecuentemente un desorden de personalidad múltiple, a través del cual desarrolla en una de sus personalidades la capacidad de realizar acciones superhumanas con una habilidad física extraordinaria. Esta es la bestia. Es casi como si Shyamalan nos llamara a ver a sus superhéroes rotos, siempre imperfectos, transparentes y meramente humanos, pero aún así con un potencial extraordinario. Existe una vinculación con respecto a cómo los superhéroes de este universo son personas que cargan con eventos de sufrimiento traumático, que de alguna u otra manera originan este potencial en ellos, sea con enfoque negativo como lo vemos con Mr. Glass y la bestia, o positivo como lo vemos con David. Have these individuals, through their suffering, unlocked the potential of the brain? Is this the ultimate doorway to all things we call unknown? Is this where our sense of the supernatural comes from? Este potencial nace en un principio de nuestra más personal fe. Tema recurrente en las películas de Shyamalan, que nos habla a lo más profundo de nuestra personalidad, de nuestro carácter y de nuestras creencias. No aquellas basadas en principios dogmáticos, sino aquellas basadas en identidad y experiencia. Existencialista Søren Kierkegaard considera esta clase de fe una que proviene del sufrimiento. En este caso, dichos eventos traumáticos siendo el medio para obtener la fe de nuestros superhéroes. Así que todo el tiempo que duró, hacia ese objetivo caminaba. En una deliberada lentitud estaba dirigiéndose simple y exclusivamente para obtener esperanza de aquel que sufre. Your heart is pure. Rejoice. The broken are the more evolved. Otro de los puntos importantes a remarcar que M. Night Shyamalan señala en esta trilogía es la postura que grandes hombres y mujeres que son excepcionales, que tienen un don y a través del cual realizan hazañas extraordinarias, y que los cómics acerca de grandes superhéroes están basados en seres humanos comunes, que de alguna u otra manera con sus cualidades y acciones han destacado grandemente y han sido ejemplos y estandartes para sociedades enteras, que representan valores y el potencial de lo que somos capaces los seres humanos de lograr. O la queja se hace con frecuencia de que la vida es tan vacía, tan monótona, que hace que uno sea muy incontrolado. Me parece que en este solo pensamiento hay suficiente emoción para una eternidad. Es la dificultad la que se compromete a proporcionar esperanza. No da esperanza, pero promueve esperanza. Finalmente llegamos a Glass. Conocemos a la doctora Staple, una psiquiatra especialista en tratar a individuos que creen ser superhéroes, por la creencia de que existe en estos individuos un trastorno de delirios de grandeza, es decir, un sentimiento de grandeza exagerado e importancia en el mundo. He was shot, not once, but twice. What is your sleeping mind? Think of that. I specialize in a particular type of delusion of grandeur. I specialize in those individuals who believe they are superheroes. Estos puntos que crea la doctora Staple no son para nada fuera de la razón, y es verdad que puede ser un sentimiento peligroso con el que figuras en primer lugar heroicas, valientes y bien intencionadas pueden transformarse en dictadores, opresores y asesinos por esta grandiosidad creciente e inflado sentimiento de importancia. Pero mientras esto tiene su lugar de discusión, considero que el mensaje final que Shyamalan nos quiere transmitir en esta trilogía
es cómo en la actualidad es muy sencillo percibir la falta de fe que se tiene en lo extraordinario, la falta de fe en la creencia en algo más grande que nosotros mismos, en la confianza en los demás y en lo que podemos llegar a convertirnos. They sent me here for you three. Tell me the truth. Did I almost convince you you were an ordinary man? Al ser reveladas las verdaderas intenciones de este grupo del que la doctora Staple es parte, esta verdad se hace incluso más evidente, ya que la resistencia que muestran hacia algo más grande que ellos sigue siendo motivada por los mismos temores e inseguridades de personas capaces de inspirar y de realmente motivar un cambio en la sociedad. Nuevamente, el filósofo Kierkegaard señala que vivimos en una sociedad faltante de esperanza y fe, que no se impresiona con nada y que no cree en nada. Mientras que la corriente de pensamiento de Kierkegaard es una basada en su fe cristiana, es una que pone a prueba a una sociedad actual que ha perdido la esperanza en algo más grande que ellos mismos, en esa relación que tenemos con lo divino y esa conexión intrínseca que tenemos con aquello que nos rodea. These are mediocre times, Mrs. Stern. People are starting to lose hope. It's hard for many to believe there are extraordinary things inside themselves as well as others. Como menciona en uno de sus libros, si hay algo que en estos tiempos hemos olvidado es a impresionarnos, y por lo tanto también a creer, a tener fe y a amar. Aquí vemos cómo Kierkegaard conecta esta idea de la falta de esperanza y fe con la acción positiva y con el amor, que necesitamos como sociedad poder creer en nuestras capacidades y aceptar además que no sabemos todo y que está bien, que todos hemos pasado traumas, pero que eso también nos ayuda a comunicarnos, a conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Igualmente, creo que Shyamalan nos habla de una manera más personal al mostrarnos que hay potencial no en algunos pocos, sino en todos, que todos tenemos el potencial para realizar acciones extraordinarias si es que tenemos la fe suficiente. Una fe basada en la aceptación de nuestras debilidades y nuestros traumas, pero también de nuestras capacidades y nuestras cualidades. Así es que considero que el mensaje final de M. Night Shyamalan es que lo hermoso de nuestras cualidades y de nuestras capacidades se encuentra oculto en nuestras inseguridades y nuestros traumas, que a través de mostrarnos genuinamente a los demás podemos entonces aprender a ser más empáticos y a conectar con el mundo que nos rodea, que todos tenemos problemas y que no todos conocemos bien qué estamos haciendo en el mundo ni el propósito que tenemos, pero que nos tenemos el uno al otro, que la esperanza y fe que ponemos en lo que hacemos y en los demás importa. I believe that if everyone sees what just a few people become when they wholly embrace their gifts, others will awaken. It's not so bad being in the way. Belief in oneself is contagious. We give each other permission to be superheroes. We will never awaken otherwise. Que el potencial que tenemos es excepcional. Eso es, si decidimos aceptarlo y ponerlo en práctica. I know what this is. This is the moment we are letting on the universe.